Muy buenas tardes, hermanos. Hoy seguimos con otro gigante de la filosofía en la antigua Europa llamado Friedrich Nietzsche. Y aquí seguimos de pleno con otra forma de existencialismo. No es existencialismo proclamado por Kierkegaard. Tenemos que reconocer o que tenemos que recordar que el existencialismo del siglo XIX tomó un tinte un poco más oscuro y fue conocido como el existencialismo pesimista o ateo. Y el padre de esta corriente fue, sin lugar a dudas, Friedrich Nietzsche, el cual se apartó de la corriente del existencialismo propuesto por Søren Kierkegaard, quien buscaba hallar una forma de síntesis con el cristianismo. Buscaba más bien hallar puntos dialécticos de conexión. Nietzsche acabó con todo eso. Nietzsche, quien por cierto vivió los últimos 11 años de su vida en un manicomio, en una clínica mental, se inmortalizó con la frase "Dios ha muerto". Su proclamación de la muerte de Dios fue una forma de explicar la imposibilidad de la existencia de Dios. Nietzsche analizaba la Europa del siglo XIX, analizaba sus contornos y concluía que era una Europa decadente, o sea que estaba en un proceso de corrupción. Nietzsche culpaba obviamente a la Iglesia cristiana como la culpable de esta decadencia en el ethos europeo. Los valores cristianos, según Nietzsche, no le hacían nada bien al zeitgeist de la época. Por ejemplo, los conceptos cristianos de gracia, sumisión y compasión, proclamados por la Iglesia, son debilidades que hacen que la gente viva en precaución y debilidad y destruyen la esencia misma y auténtica de cada ser humano. La solución final, según Nietzsche, era la de deshacerse del sentimentalismo cristiano, el cual enceguece a las masas, totalmente contrario a lo que proclamaba Cristo de ser luz. A Nietzsche se le conoce como el padre del nihilismo también, el cual enseña que nuestra existencia no tiene significado superior. Y por lo tanto vivimos en un estado de insignificancia constante y que, ya que no hay un Dios, no hay significado supremo en el ser humano. Y eso tiene toda la razón. Si Dios no existiera, vana sería nuestra proclamación y vano sería nuestra dignidad. La propuesta en su obra, Así hablaba Zaratustra, que era su obra máxima, su magnum opus, fue la de adoptar un heroísmo biológico. Esta es su frase, heroísmo biológico. En dicha obra, en Así hablaba Zaratustra, Nietzsche vuelve a referirse a la muerte de Dios y narra de manera satírica que el Dios de la Biblia muere de pena y de autovergüenza al ver cómo los dioses del Olimpo se murieron de la risa al escuchar la orden de Jehová de no tener otros dioses delante de él, declarándose así como el único Dios y dando inicio al monoteísmo. Los dioses del Olimpo se mueren de la risa al escuchar que Dios se autoproclama el único Dios. La meta de esta historia, de esta sátira, fue para Nietzsche la de crear un nuevo enfoque en la humanidad llamado heroísmo biológico, desechando así la existencia de Dios. Es interesante apuntar que Hitler halló en esta nueva tesis de heroísmo biológico propuesta por Nietzsche la motivación que necesitaba para movilizar sus tropas nazis. Se dice que Hitler enviaba copias de la obra de Nietzsche a todos sus soldados y ayudantes, creando así la propuesta para una raza aria. Hay un libro que se llama Hitler y sus filósofos, ahora mismo no recuerdo el autor, que habla de las influencias filosóficas no solamente de Nietzsche, sino también de Darwin y otros teólogos que están por debajo de la línea de tensión en la proclamación del socialismo nazi. El heroísmo biológico propone una nueva clase de enfoque basado en la idea del Übermensch o del superhombre o del Superman. Nietzsche decía que el ser humano debe buscar dentro de sí mismo esa voluntad de conquistar y no solo un simple deseo de ser significante. El heroísmo biológico es más bien una voluntad fuerte de dominar. Nietzsche ve al hombre moderno como un cobarde sin voluntad de dominar, pero el superhombre no tiene miedo de llevar su voluntad hasta la cima.
El problema para Nietzsche es que el cristianismo, con su mensaje de la gracia, aplaca esa superfuerza innata que todos poseemos, según él. Ese fue el problema detectado por Nietzsche en la Europa del siglo XIX. O sea, veía a la Europa occidental, sobre todo, como una sociedad que andaba en manadas, como ovejas siguiendo órdenes y sometiéndose a protocolos, con miedo a apartarse del redil, precisamente por culpa del mensaje cristiano. Pero uno se pregunta, ¿cuál es el propósito de Nietzsche al promulgar algo como el heroísmo biológico, si en últimas no hay un significado final? ¿Qué gana él con eso, si en últimas nada importa? ¿Cuál es el objeto del superhombre frente a su teoría nihilista, por ejemplo? ¿No se convierte más bien el nihilismo en la propia kriptonita que aniquila al superhombre de Nietzsche? No es de sorprendernos, hermanos, que al final de sus días, Nietzsche, cuenta la historia, desde su hospital psiquiátrico, firmaba sus cartas y las titulaba como el crucificado, así era como firmaba él, creyéndose la misma reencarnación de Jesucristo. Mientras tanto, su hermana, afuera del hospital psiquiátrico, vendía entradas para el que quisiera ver a su hermano loco en el manicomio. Esto es básicamente la proclamación de Nietzsche en contra del cristianismo y su cosmovisión que tanto ha influenciado a las masas de hoy día, no solamente en Europa, sino también en América. Hermanos, muchas gracias por escucharnos. Esta fue una pequeña introducción a Friedrich Nietzsche. En nuestra próxima clase hablaremos de unos filósofos más modernos como Carl Jung y Foucault. Muchas gracias y Dios les bendiga.